Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas buenas noches, doctor. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Todo bien? Hola, doctor. Hola, buenas noches. Fíjese que no sé si es el único que tengo un problema con el campus. Creo que En tienen Anatomía. varios. No pueden entrar. Sí, se queda cargando, nunca carga. Así Por eso me no hemos marcado asistencia. les entiendo. Le voy a ampliar el tiempo. A mí me costó también cambiar la hora. Sí, yo entré porque alguien me mandó el link, si no, no podía entrar, me costó Ah, también. bien. Ahorita voy a probar. Bueno, a mí me carga bien ahorita, pero ahí depende de la conexión. Le voy Pero a... creo que es un problema del campus porque a mí tampoco me carga. Oh. Y Ah, tengo buena señal y o buena, sea, ajá, dígame. tengo buena conexión, pero nunca me carga. Incluso le dije a un compañero que intentara y le pasó lo mismo, que no cargaba. Puede ser que sea para los alumnos, porque a mí me carga al vuelo, no tiene ningún problema. Pero puede ser que para ustedes tenga dificultad. A lo mejor sí, porque son varios. Sí. Voy a dejarlo. Ah, espérenme, ahorita estoy viendo. Si no me carga, pues no, igual estamos entonces. No me carga. Sí, no carga. Entonces no, algún problema. Deben estar haciendo algún ajuste tal vez. Lo que hagan es enviarle el link a los demás y así que entren. Sí, Es un porque poco más fácil. ya me abrió, pero está bien lento. Voy a dejarlo abierto para que marquen la asistencia. Ya le puse hasta las 9 de la noche ahorita. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver cómo están por donde ustedes. ¿Está lloviendo donde ustedes? Aquí está tronando un poco. Aquí sí está lloviendo, doctor. Amelia, ¿dónde Amelia? En Nueva Guadalupe, en el Cantón Plan de San Sebastián. Ah, está lloviendo, sí. Sí. Qué bien. Ceniza está cayendo, dice Carlos. ¿Dónde vivís, Carlos? En San Jorge. Pero todos tienen buena señal. Hola. Creería que sí, doctor. ¿Tienen buena señal? Yo estoy tratando de hacer lo que se puede con el teléfono, pero si en dado caso se me va la señal, es por eso, porque pues no tengo conexión de internet residencial ahorita. Se me Ya fue le, lo que empezó a llover. ya le entiendo, ya les entiendo. Bueno, grupo 1, vamos con qué, Lilibet, sistema digestivo. Histología del tubo digestivo. Muy bien. ¿Está completo el grupo ya? Por lo menos los expositores. Sí, doctor, Sí, solo doctor. que algunos está lloviendo en su lugar y pues dicen que casi no se escucha, pero sí están todos. Bueno, démosle, veamos qué tal nos sale. Ok, ya. Vamos a ver. Entonces, comenzamos ya. Dale. Mm, ok, tengan todos muy buenas noches. Eh, el día de hoy, como grupo número 1, toca exponer acerca de la histología del tubo digestivo. Soy el primero en comenzar, así que comenzaré explicándole un poco a todos acerca de lo que son las generalidades
del tubo digestivo propiamente dicho, o sea, desde el esófago hasta culminar con el recto, o sea, sus generalidades, y básicamente también voy a explicarle un poco acerca del esófago propiamente dicho. Muy bien. Entre las generalidades que debemos conocer acerca de el tubo digestivo es que del recorrido desde el esófago hasta hasta el último tramo del recto, o sea, hasta el esfínter anal por ahí, el tubo digestivo se compone de 4 capas. Bueno, depende del lugar, porque en una parte se compone de una capa y en otra parte se compone de otra capa, más o menos, por así decirlo. O al menos así lo entendí yo. Las capas que componen al tubo digestivo, ya como lo había dicho, tenemos 4, que son la mucosa, que es la primer capa, la cual se encuentra en contacto con lo que es la luz del tubo, o sea, la parte interna, porque está más interno dentro, lo que da el sobetón para llegar abajo al bolo digestivo. Todo eso. Una cosa viscosa, la cosa viscosa por dentro. También tenemos la submucosa, que es la segunda capa, que va después de la capa mucosa. Tenemos la muscular externa, que es una capa compuesta mayoritariamente por músculo liso, a excepción de algunas zonas. Y por último tenemos la más externa, que es la serosa. Esta serosa también se encuentra otra que se llama adventicia, pero la serosa se encuentra mayoritariamente en zonas que están compuestos, o mejor dicho, revestidos por lo que es ¿cómo que llama? La estructura, ¿cómo se llamaba eso? Ok, me acabo de olvidar cómo es que se llama esa estructura. El peritoneo, sí, el tejido peritoneal, lo que recubre algunos órganos que se encuentran dentro del abdomen. Y la adventicia más o menos es una capa que ayuda a unir al tubo digestivo a otras estructuras adyacentes. Tal es el caso del esófago, el cual se encuentra adosado a otras estructuras como lo es la tráquea y a las paredes del mediastino y el diafragma. La adventicia básicamente es como es una capa de tejido conjuntivo que ayuda a mantenerlo unido a esa zona para que, bueno, creo que no se despegue o algo por el estilo. Muy bien, explicaré un poco acerca de las 4 capas. Primeramente tenemos lo que es la mucosa. La capa mucosa, la cual, como ya les había dicho, es la primerita capa y es la de mayor importancia, ya que es la capa que mantiene protegido a todas las otras demás capas de lo que es, ya sea la abrasión o básicamente las quemaduras químicas o de los patógenos, todo lo que pueda entrar en el cuerpo humano a través de la cavidad oral. Esta capa tiene como función específica 3 cosas. Tiene la protección, que ya lo había mencionado anteriormente, la absorción y la secreción. En la protección, ya lo había dicho, básicamente funciona como una barrera que ayuda a proteger al propio esófago y, por no decir también, al cuerpo entero de sustancias nocivas o agentes infecciosos que puedan entrar a través de la boca. También se encuentra la absorción. En esto, básicamente, la mucosa tiene diversos tipos de pliegues. Tiene alrededor de 3 tipos de estructuras, que son los pliegues circulares, que son básicamente pliegues submucosos, los cuales básicamente ayudan a expandir, por así decirlo, la superficie de absorción de ciertas zonas del tubo digestivo. En este caso sería el intestino delgado, el cual es obviamente el encargado de la absorción de nutrientes, pero esa parte no la explico yo.
tenemos también las vellosidades, que son evaginaciones mucosas. Estas básicamente también se encuentran en el intestino delgado y también ayudan básicamente en lo que es la absorción de sustancia. Y por último tenemos el último componente que ayuda a la absorción, que son las microvellosidades, que también son evaginaciones, pero en este caso son más pequeñitas. Y bueno, también ayudan básicamente en lo que son la absorción al aumentar la superficie, y obviamente también se encuentra en el, ¿cómo que llama? En el intestino delgado, formando parte de lo que son algunas células absortivas. Dentro de estas células también tenemos otro componente importante, que es el glucocáliz, el cual básicamente es son, o mejor dicho, son como glucoproteínas. Es un conglomerado de glucoproteínas, el cual se encuentra dentro de las membranas celulares de las células epiteliales absortivas, las cuales se encuentran dentro del intestino. Y estas básicamente lo que ayudan es a expeler, o mejor dicho, secretan hormonas y sustancias que ayudan no solo en la absorción, sino más bien en la buena digestión y el comportamiento peristáltico de la tuba digestiva, mayoritariamente del intestino. Y pues eso, nada más eso. O sea, y también ayuda en la digestión de algunos disacáridos, o sea, azúcares que básicamente están compuestos por doble molécula de glucosídica. También tenemos por último también la función secretora. En esta función básicamente lo que hace, como lo dice el propio nombre, es secretar lo que son hormonas. También secretan sustancias digestivas que básicamente ayudan en la protección, básicamente para que uno no se raspe aquí con la comida que pasa, ya que funciona como un lubricante. O sea, secretan mucosa para llevar a cabo ese proceso, y también ayuda a secretar algunas hormonas que ayudan en la digestión. Y enzimas también, ayuda también a secretar enzimas. Hay algunas glándulas que ayudan en este proceso de la secreción, las cuales son las glándulas mucosas. Estas básicamente se extienden en lo que es toda la lámina propia, que es una de los 3 revestimientos de los cuales está compuesto la mucosa de la tuba, de la tuba digestiva. Y también tenemos las glándulas submucosas, las cuales obviamente secretan moco, obviamente, propiamente dicho, y se encuentran obviamente en toda la tuba digestiva. Y por último también tenemos lo que es las glándulas extramurales, las cuales, como el nombre propiamente lo dice, esas glándulas no pertenecen exclusivamente a la tuba digestiva, sino que más bien son glándulas externas, como en el caso del hígado, que ayudan a la tuba digestiva al proveerle de diversas hormonas y otras sustancias que le permitan deglutir y digerir, en el caso del estómago, y básicamente le ayuden a absorber, en el caso del intestino, las sustancias que entren dentro del cuerpo. Todo a través de la cavidad oral. Muy bien, les había mencionado un poco acerca de la lámina propia, que era una de las 3 capas que revestían básicamente lo que era
la mucosa, o sea, la primera capa. La primera capa era básicamente un revestimiento epitelial. No se menciona mucho de eso aquí en la información. Y el segundo era la lámina propia, la cual básicamente contiene lo que son glándulas mucosas, como ya lo había mencionado antes. También contiene a lo que son algunos nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos básicamente ayudan en la protección, como ya lo sabemos todos, ayudan en la protección de la tuba digestiva y propiamente del propio cuerpo al expeler las toxinas que básicamente son absorbidas por las correspondientes partes de la tuba digestiva. Y también básicamente encontramos una estructura específica del intestino delgado que básicamente es el tejido linfático, el cual se encuentra asociado con el intestino, o también conocido como GALT. En este básicamente encontramos unos nódulos conocidos como las placas de Peyer, de Peyer. Las cuales básicamente pues no sé específicamente en lo que sirvan las glándulas de Peyer, pero básicamente sí, supongo que básicamente ayudan al tejido linfático a descargar todos los componentes tóxicos del cuerpo y nocivos que básicamente no son necesarios para el cuerpo. Tenemos la siguiente capa perteneciente a la mucosa, que es la muscular de la mucosa, la cual ayuda básicamente, obviamente, en la secreción y también ayuda en lo que es la absorción y también colabora en lo que es el movimiento de la tuba digestiva, o sea, el peristaltismo, el cual obviamente sirve para el movimiento del bolo digestivo y de todas las sustancias digestivas hasta que finalmente se cae el cuerpo. Tenemos la siguiente capa que es la submucosa. Básicamente en esta capa encontramos tejido nervioso. Tenemos, ok, tenemos de la submucosa, que es lo que había dicho, tenemos tejido nervioso, tenemos básicamente lo que es la tercera subdivisión de lo que es el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico controla lo que es toda la acción peristáltica de la tuba digestiva. También encontramos lo que son fibras nerviosas amialínicas y también células ganglionares. Este conjunto forman lo que es un plexo conocido como el plexo submucoso o también llamado el plexo de Meissner. Básicamente, esta glándula, esta capa submucosa posee también ocasionalmente glándulas. Por ejemplo, presenta algunas en el esófago y también en la región del intestino, básicamente en la porción del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, pero eso obviamente no lo explico yo. Tenemos la muscular externa. Básicamente esta es la capa que obviamente tiene la función de movilizar todo el contenido digestivo desde el esófago hasta lo último donde sale, o sea, el recto, el ano. Y básicamente se encuentra compuesto por dos capas, una muscular externa y una muscular interna, las cuales básicamente lo que hacen, o sea, como ya lo había dicho, contribuir al peristaltismo, al
Contraerse, básicamente, como lo explico, esto es como cuando presionamos el tubo de una pasta, de una pasta de dientes, ¿ok? Cuando lo presionamos, empieza a salir. Básicamente, es lo mismo con esto. Las capas musculares de esto lo que hacen es apretujarse para que el contenido empiece a bajar, algo así. Algo más o menos de este modo. Ahí básicamente en esta capa encontramos también otro plexo nervioso, el cual se conoce como el plexo mientérico o también llamado el plexo de Auerbach. Muy bien. Esta capa también ayuda en lo que es en la formación de los esfínteres, que básicamente son estructuras especializadas que no permiten el paso de sustancias de una zona a otra, como por ejemplo tenemos el esfínter esofágico superior, derivando a la parte inferior del esófago con la parte superior del estómago, y es básicamente el esfínter que evita lo que es el reflujo, o sea, que nos ayuda a evitar el vómito. Tenemos también el esfínter esofágico, que es el que se encuentra delimitando la parte inferior del estómago, por ahí por el píloro, y la parte más proximal del intestino, por ahí del duodeno, que básicamente lo que ayuda es a evitar que se vaya demasiado, ¿cómo es que se llama? Quimo, bueno, un nombre de esos tendrá, que ayuda a evitar que el jugo gástrico, por así decirlo, pase vete directo hacia lo que es el intestino delgado. También tenemos la válvula iliocecal, que básicamente divide lo que es básicamente la parte... No, espérame, ya me confundí. ¿Cómo es esto? La parte del píloro, el esfínter pilórico, no, iliocecal. Ay, no, ya me confundí. A ver, ¿cómo era aquí? A ver, sí, lo había explicado. El esfínter esofágico superior es básicamente el que... soy idiota. Bueno, ok, no. Muy bien, el esfínter esofágico básicamente no se encuentra abajo, se encuentra arriba, por aquí, a nivel de la epiglotis. Básicamente es el que ayuda a evitar que pase aire directo al esófago. El esfínter esofágico inferior es el que evita el reflujo. Luego tenemos el esfínter pilórico, que es el que básicamente ayuda a evitar que el quimo, pase derechito ¿cómo se llama? Al intestino delgado. Tenemos también el iliocecal, que básicamente se encuentra en lo que es en la delimitación del intestino delgado y el intestino grueso, y es el que básicamente evita que pasen el contenido nutritivo de los alimentos y básicamente solo pase el residuo excretal. Y por último tenemos el intestino interno anal, el esfínter interno anal, que es el que básicamente ayuda bueno, ayuda a mantener el excremento dentro del intestino grueso hasta el momento de la evacuación. Y bueno, por último tenemos la serosa y la adventicia, las cuales, como ya lo había mencionado, son las capas más externas de la tuba digestiva. Y dependiendo de en dónde se encuentre, dependiendo del local en donde se encuentre, así será la capa que se encuentre ahí. Pues ok, la serosa, como ya lo había mencionado antes, pertenece a la parte del peritoneo, o sea, es intraabdominal, mientras que la parte adventicia es
extraabdominal, o sea, intratorácica, por así decirlo. Hasta ahí lo dejo. Ok, ahora voy a explicarle un poco acerca de lo que es el esófago. Básicamente, no hay mucho que explicar acerca del esófago, solo que básicamente este está compuesta por un epitelio semiqueratinizado, o sea que contiene queratina, y todos sabemos que la queratina es una proteína bastante dura. Y básicamente, ¿por qué contiene esto? Pues básicamente es con el fin de ayudar en la resistencia de la mucosa, o sea, básicamente como pasan cosas, pueden pasar cosas duras y a veces a uno se le puede atravesar alguna semilla o alguna espina. Básicamente, el componente de la queratina lo que ayuda es a forjar mayor resistencia para que la capa mucosa no se roce demasiado. En algunos animales básicamente hay más queratina, como en el caso de los camellos o de las tortugas, porque como dato curioso, si algunos no lo saben, los camellos comen cactus y las tortugas, en el caso de las marinas, comen lo que son medusas y básicamente esa cosa pasa fuerte por la tuba digestiva. Así que, o sea, necesitan una recubierta que las salve de lo que podría ser un trago letal, por así decirlo. Y por eso, básicamente, el esófago contiene lo que es queratina. El esófago mide alrededor de 25 centímetros, es bastante largo el condenado tubo, pero no tan largo como el intestino. En fin, dentro de básicamente esto, del esófago, encontramos los pliegues, las capas casuales, que son la mucosa, la submucosa, la muscular externa, y obviamente, básicamente en este tenemos adventicia, debido a que básicamente se encuentra adherida a lo que es adosada a otras estructuras como lo es la tráquea o las paredes mediastínicas. En fin, básicamente lo que diferencia al esófago de otra parte es que esta básicamente posee glándulas propias, como por ejemplo las glándulas esofágicas, las cuales se encuentran dispersas a lo largo de toda esta porción de la tuba. Son pequeñas glándulas tubuloacinosas. Sí, sí. Y básicamente ayudan en la excreción de sustancias como por ejemplo más moco, o que básicamente ayuda a lubricar esta zona para que pase bien el bolo y no se quede ahí atragantado. También tenemos lo que son las glándulas esofágicas cardiales, que básicamente reciben este nombre porque tienen un extraño parecido con las células cardiales pertenecientes al estómago. En fin, y bueno, por último, básicamente tenemos que otra diferencia de esta parte del tubo digestivo es que básicamente, a diferencia de todo la tuba digestiva, que contiene una sola capa muscular de músculo liso, este básicamente tiene lo que es músculo estriado, una capa, o mejor dicho, básicamente tiene estructura de músculo estriado, lo cual básicamente ayuda mayoritariamente a lo que es el peristaltismo, o sea, cuando el trago está grueso, por así decirlo, y no nos pasa, necesitamos apretujar más, y obviamente la musculatura estriada para eso ayuda, o sea, ayuda a reforzar la musculatura lisa para que pueda bajar y no se... Básicamente, esta parte de la musculatura estriada está inervada por lo que es
neuronas motoras somáticas pertenecientes al nervio craneal número 10, o sea, al nervio vago. Y pues nada más, hasta ahí. Hasta ahí termina mi parte de la exposición y queda el siguiente compañera que va a pasar a exponer. Muchas Muy, gracias. muy bien, Luis. Muy bien. Hola, tengan buenas noches. Doctor, disculpe, mi casa se ha ido a la luz. Me va a tocar hacer la exposición a oscuras. Soy conectada por el teléfono, así que si se me va el internet, pues disculpas ahí del caso. Ok. Entiende. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el estómago. Y decimos de que este va desde el esófago y desde el esófago el bolo alimenticio pasa al estómago, que es una porción dilatada del tracto digestivo donde el alimento ya fragmentado queda retenido mientras este es macerado y parcialmente digerido. También decimos que en el extremo inferior del estómago se encuentra el esfínter píloro, que es el que ya mencionaba el compañero, que este impide el paso del alimento hasta que este ya se haya convertido en una espesa masa o una pulpa semilíquida también llamada quilo. Para empezar, pues el estómago está dividido primeramente en una parte llamada cardias, que es la primera parte, es la más cercana al esófago. El fondo, que es la parte superior del estómago proximal a la cardias. También está lo que es el cuerpo, que es la parte principal del estómago entre la parte superior e inferior. Y luego tenemos, por último, la parte pilórica, que comprende del antro, del conducto pilórico y del píloro. Ahora bien, también tenemos que la pared del estómago también está constituida por 4 partes. La primera de ellas es una mucosa, que es la que contiene glándulas cardiales, gástricas y pilóricas. También esta parte podríamos decir que la mucosa de la región cardial del estómago se diferencia de la que existe en la región fúndica, ya que en la fosa gástrica son menos profundas y la base de las glándulas están muy enrolladas. La población de estas células, de las células de estas glándulas cardiales están constituidas fundamentalmente por células de revestimiento superficiales. Algunas células son mucosas del cuello y otras son las células parietales. También decimos que las glándulas de la región pilórica contienen los mismos tipos de células que las de la región cardial. Aunque en el píloro predominan las células mucosas del cuello, además de la producción de moco soluble, estas células secretan una enzima, si no me equivoco, que se llama lisocima, que si mal no recuerdo, esta es una enzima bactericida. Bueno, también decimos que las glándulas pilóricas son muy contorneadas y suelen ramificarse. Como segundo punto también tenemos una submucosa, que es la que separa a la mucosa, valga la redundancia, por una capa muscular de la mucosa. Decimos que este es un tejido colagenoso, denso e irregular de la submucosa gástrica, que posee una red vascular y linfática muy rica e irriga y drena los vasos de la lámina propia. La población celular de la submucosa se parece a cualquier otro tejido conjuntivo normal. Y en esta podemos encontrar también lo que es el pliegue submucoso de Meissner, que ocupa su posición habitual en el seno de la submucosa y cerca de la mucosa externa. Como tercer punto tenemos lo que es la capa muscular, que está constituida por el músculo liso. Decimos que esta es la capa muscular externa gástrica, que se disuelve
que se dispone, por decirlo así, en 3 capas. La primera que sería una capa oblicua interna, que según lo que yo investigué, está un poco mal delimitada. La segunda sería una capa circular media que está bien desarrollada. Especialmente esta capa es profunda en la región pilórica, donde está formado pues lo que es el esfínter píloro. Y la tercera capa, que sería la capa muscular longitudinal externa, que esta específicamente es visible en la región cardial y el cuerpo del estómago, pero está poco desarrollada en lo que es el píloro. Aquí también encontramos lo que es el plexo mesentérico de Auerbach, que se localiza entre lo que es la capa circular media y longitudinal externa de la mucosa lisa. Por último, tenemos lo que es la serosa. Decimos que la serosa es la totalidad de la superficie externa del estómago. Está revestida por una serosa formada por tejido conjuntivo subseroso, que es delgado y es laxo, cubierto por un tejido de epitelio plano simple, si no me equivoco. Este es liso y también es húmedo. Decimos también que esta está cubierta exterior, proporciona un entorno casi exento de fricción durante lo que es el batido del estómago. Y por decirlo así, en lo que el estómago hace los movimientos para crear lo que es el quimo. Terminando de lo que son los componentes, decimos también que la pared muscular del estómago se diferencia del patrón habitual del tracto digestivo por la presencia de una tercera capa de fibras musculares, como ya se lo mencionaba, que es las fibras musculares oblicuas. Estas están situadas por dentro de la capa circular y colaboran con la compleja acción, como se les decía anteriormente, de batir, licuar, como ustedes lo tomen mejor, que es necesaria pues para mezclar el alimento perfectamente con las secreciones de la mucosa gástrica. También tenemos las capas musculares, que también decimos que las capas musculares del estómago son gruesas. Digamos sí, el estómago se podría decir que es como una chira. Es a lo que yo le tomo semejanza a una chira. ¿Por qué? Porque decimos que al contraerse reduce la capacidad del estómago y hace que la mucosa forme pliegues longitudinales llamados arrugas, que son más llamativos en la convexidad del estómago, o sea, en la curva mayor que tiene el estómago. Y también está que en la situación normal del estómago, o sea, cuando este se halla vacío, podemos notar esas rugosidades o las arrugas. Y cuando este está lleno, la musculatura se relaja y hace que se adelgace y las arrugas se aplanan al distenderse en el estómago. Es la investigación que yo hice. También decimos que el estómago claramente está perfectamente equipado para su función como un reservorio, gracias a su desticidad, creo que así se pronuncia, a la presencia de lo que es el esfínter píloro y a los mecanismos que previenen el reflujo en su extremo superior o extremo proximal. El alimento es convertido en quimo por las secreciones que vierte la mucosa gástrica a lo que es la luz. Estas son, por ejemplo, algunas, sería una solución de ácido clorhídrico. Creo que también entran aquí soluciones de enzimas protoelíticas y principalmente
pexina. También están pequeñas cantidades de otras enzimas. Un ejemplo de ellas podría ser la renina y la lipasa gástrica. También tenemos lo que es la mucina, que esta sobre todo se presenta en su forma de mucinas neutras. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son las glándulas y las células que pues tenemos lo que es el estómago. Decimos que las glándulas fúngicas producen jugo gástrico que contiene 4 componentes principales que son algunos de los que ya les mencioné anteriormente. El primero sería el ácido clorhídrico, la pexina, también llamada, que también es enzima proteolítica, si no me equivoco. El factor intrínseco que este es para la absorción del complejo B12 y el moco, que este es un protector contra los ácidos gástricos. También decimos que el epitelio de la glándula fúngica tiene 4 células principales. La primera de ellas sería células mucosas del cuello, que producen secreciones mucosas solubles, si no me equivoco, hipocoalcalinas. Las células parietales, que responden a la producción del ácido clorhídrico en lo que es la luz. Del sistema de canalículos, si no me equivoco, intracelulares, las células principales, que estas secretan las proteínas de pexinógeno, las células enteroendocrinas, que producen pequeñas hormonas pancreáticas y reguladoras gastrointestinales y las células madres, que son precursores de todas las células de la glándula fúngica. También tenemos ya otras células que son las células mucosas del cuello, que estas producen secreciones mucosas, solubles y poco alcalinas, como se los mencionaba antes. También están las células parietales, que estas son grandes células en medio de la glándula que se encargan de producir lo que ya les decía, el ácido clorhídrico. También está lo que es, ¿cómo se llama esta? Las células principales, que estas, como ya se los mencionaba, se localizan en la parte profunda de la glándula fúngica y secretan la proteína de pexinógeno. Y también decimos de esto de que al contacto con el pH bajo del jugo gástrico, el pexinógeno se convierte en pexina y esta enzima es una enzima proteolítica activa. Sí, una enzima proteolítica activa. También están las células enteroendocrinas, que estas se encuentran en todos los niveles de la glándula fúngica y producen pequeñas hormonas reguladoras gastrointestinales, si no me equivoco, y pancreáticas. Y paracrinas. Las células madres, que son, como ya se lo mencionaba, los precursores de todas las células fúngicas y se localizan en la región del cuello de la glándula. Las últimas dos serían las células cardiales, que las células cardiales están compuestas en su totalidad por células secretoras de moco con ocasionales células, creo, endocrinas entrelazadas. Ajá. Y también tenemos lo que es las glándulas pilóricas, que estas decimos que son ramificadas y están tapizadas por células que tienen aspecto semejante al de las células mucosas superficiales y endocrinas ocasionales. Y hasta el momento, pues esta ha sido mi participación. Espero que hayan comprendido algo de lo que pues él les expuso. Les dejo con el siguiente compañero o compañera que le corresponde. Muchas gracias por su atención. Ok, Amelia, ok.
Buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. Sí se le escucha. Gracias. Yo les voy a hablar acerca del intestino delgado. Bueno, el compañero Luis ya también habla un poco sobre las generalidades, así que espero que no se escuche como muy repetitivo, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo con un material que más o menos hice para que se pueda comprender un poco más del tema. Como sabemos, eh, el intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo y está dividido en 3 regiones anatómicas que son el duodeno, que posee glándulas de Brunet, que estas son secretoras de moco en la submucosa, y también el debuno y el ilion, que esta posee placas de P en la submucosa. La mucosa del intestino delgado está revestida por epitelios cilíndricos simples y pues su superficie está incrementada por pliegues circulares en las vellosidades. Las glándulas intestinales tubulares simples, o también conocidas como criptas, se extienden desde la muscular de la mucosa y desembocan en la luz de la base de la vellosidad. El epitelio mucoso intestinal presenta al menos 5 tipos celulares. Las células madres se encuentran en el fondo de las criptas, como podemos observar. No sé si se vea bien en esta estructura que lo ven. Estas células madres se originan en las células intermediarias, que se dividen unas 6 veces y migran para originar los distintos tipos celulares. Estos son los enterocitos, que podemos observar aquí, son estos blancos, que son células absortivas especializadas. Son células especializadas. Disculpen, que tengo un problema aquí. Bueno, como habíamos quedado, las células caliciformes, que serían esas que, bueno, aquí las pinté en un color rosado. Estas células caliciformes son secretoras de mucina, que estas están dispersas entre otras células del epitelio intestinal. También las células de Paneth, que se encuentran en la base de las glándulas intestinales, y su función primaria es secretar sustancias antimicrobianas. Y también las células enteroendocrinas, que producen diversas hormonas endocrinas y paracrinas gastrointestinales, y también las células M, que estas poseen micropliegues, y estas están especializadas como células transportadoras de antígenos, y estas cubren los nódulos linfáticos de la lámina propia. Estos 5 tipos celulares se derivan de las células madres indiferenciadas, que estas se localizan cerca del fondo de la glándula, pero luego de dividirse, estas migran hacia la parte media o cuello de la glándula, formando un tipo celular que se llama célula temporal amplificadora. Y de estas células es de donde se pueden derivar cualquiera del resto de las células que están en esas glándulas y en las vellosidades, a excepción de las células de Paneth, que estas se derivan generalmente de las células madres sin células intermediarias. También les voy a hablar acerca de las capas de intestino, que también ya nos había hablado un poco el compañero Luis, pero aquí en esta pues, hice un dibujo para más o menos entender que esta sería la capa serosa externa, que está formada por el peritoneo, que cubre el ilion y el yeyuno en su totalidad, pero el duodeno, esta capa serosa externa, solo cubre su cara anterior. También posee una capa muscular doble, porque las fibras de nuestro músculo a nivel intestinal se organizan de distintas maneras. Entonces vamos a tener una capa muscular longitudinal externa y una capa muscular circular interna. En medio de esta, como había dicho el compañero Luis, tenemos el plexo de Auerbach. Otra capa es la capa submucosa, que es donde encontramos los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y también el plexo nervioso de Meissner.
También en la zona proximal de la submucosa encontramos las glándulas de Brunner, que son de gran importancia en la protección del duodeno, como habíamos dicho antes, gracias a su secreción mucosa. Además, también tenemos la capa mucosa, que su primer repliegue son las válvulas conniventes. Que, bueno, estas válvulas conniventes van a ser un repliegue de la mucosa, y esto lo podemos entender con el ejemplo de una cajita y ese papel. Si nosotros queremos meter este papel en la cajita y lo hacemos de esta manera, no lo vamos a lograr. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arrugar el papel hasta que este papel que era de mayor tamaño de la caja lo podamos meter y lograr entrar. Entonces la mucosa hace lo mismo. Esta se pliega para así poder aumentar la superficie. Las válvulas conniventes, como dije antes, eran un repliegue de la mucosa, en donde estas van a tener una altura de 8 milímetros y van a aumentar 3 veces la superficie. Pero el intestino no le basta con eso. Entonces, para aumentar más su capacidad de absorción, crea repliegues de su lámina propia, que esas serían las vellosidades intestinales. Los repliegues que se ven encima de las válvulas conniventes, estas son las vellosidades. Estas miden aproximadamente de 0.5 a 1.5 milímetros, y estas van a aumentar la superficie de absorción de 10 a 12 veces. Y aún así el intestino aumenta aún más todavía, y esto le da una especialidad de borde libre a sus células, que esas serían los enterocitos. Esto hace que cada enterocito que forma la vellosidad tenga 600 microvellosidades, y a esto se le conoce como ribete cepillo. Esto hace que en su polo de absorción intestinal se aumente aún más la superficie. También les voy a hablar un poco de la renovación celular epitelial en el intestino. Como ya les había dicho antes, todas las células maduras del epitelio intestinal provienen de una sola población de células madre. Las células madre están situadas en la base de la glándula intestinal. Este nicho de células madre intestinales, o también zona de replicación celular, está restringido en la mitad basal de la glándula, y contiene células intermedias muy proliferativas, como ya había explicado antes. También posee células en diversas etapas de diferenciación. Una célula destinada a convertirse en una célula caliciforme o absortiva suele sufrir varias mitosis adicionales después de abandonar el reservorio de células madre. Las células epiteliales migran hacia arriba en la glándula intestinal y ascienden por la vellosidad hasta que sufren apoptosis, y estas se exfolian hacia la luz. Los estudios autorradiográficos también han mostrado que el tiempo de renovación para las células absortivas y las células caliciformes en el intestino delgado humano es de 4 a 6 días. Las células anteroendocrinas y las células de Paneth también se derivan de las células madre de la base de la glándula intestinal. Al parecer, las células enteroendocrinas se dividen solo una vez antes de sufrir diferenciación. Migran junto con las células absortivas y las células caliciformes, pero con un ritmo más lento. Las células de Paneth migran hacia abajo y permanecen en la base de la glándula intestinal. Estas viven alrededor de 4 semanas y después son reemplazadas por diferenciación de una célula predestinada, creando la glándula intestinal. Y bueno, eso sería toda mi participación. Espero que se haya escuchado bien y que se haya entendido lo que quise explicar. Ahora pasará la compañera Katy a hablar sobre el intestino grueso. Muchas gracias. Muy bien, Cintia, muy bien. Bueno, a mí me toca hablarles sobre el intestino grueso. Para comenzar, el intestino grueso tiene las partes del ciego, el colon, el conducto anal, el recto y la apéndice veriforme. El colon presenta 4 divisiones, que son el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide. En su capa mucosa va a presentar glándulas de Lee-Everspoon, que le van a ayudar a lubricar
y forma parte del revestimiento del intestino grueso. La función principal del intestino grueso es la absorción de la mayor cantidad de agua y de electrolitos, así como también la eliminación de los alimentos no digeridos y los desechos. Pero esto es gracias a que tiene o presenta lo que se llaman las células absortivas cilíndricas y las células caliciformes. Las células absortivas cilíndricas también en el libro lo menciona como enterocitos debido a que tienen una morfología idéntica y también para la absorción presentan el mismo mecanismo que el intestino delgado. Y en las células caliciformes permiten la eliminación de los desechos sólidos y semisólidos gracias a que hay una producción de moco a partir de las glándulas caliciformes que son parte de las glándulas intestinales que producen lo que es micina para permitir el paso de la materia fecal. Luego está lo que es la lámina propia. Dentro de la lámina propia tiene los mismos componentes que el tubo digestivo, sin embargo también presenta características que lo diferencian, y entre estas está que presentan las tenias del colon, las austras colónicas y las que son saculaciones visibles, y también presentan las apéndices omentales. Luego sigue el ciego y el apéndice, que estos ya son parte de la forma de la parte más distal del colon y presentan una válvula iliocecal que tiene una apéndice y es la evaginación. Es la evaginación delgada. Lo que lo difiere del colon es que presenta una capa uniforme del músculo longitudinal en la muscular externa. Y para terminar, sobre el recto y el conducto anal, el recto también se asemeja de la parte histológica con el colon, pero este va a presentar cristas de Lieberkühn en menor cantidad y más profundas. Dentro de dentro del recto se asemeja, dentro del recto, esto es lo que va a presentar glándulas de Pagner y en lugar de las cristas de Lieberkühn que están presentadas en menor cantidad. Luego el conducto anal termina siendo la continuación del estrecho del recto y mide alrededor de 3 a 4 centímetros de largo y
esta va a presentar columnas anales que también se llaman columnas rectales o de Morgani, y también presentará válvulas anales que le van a ayudar que le ayudan al ano a mantener la columna fecal. Y esa sería mi participación. Ok, Catherine, muy bien. Ahí terminaría, doctor. Encienda el micrófono. Perdón. Jennifer, sí, Lilibet, muy bien. Alexandra Reyes Arevalo, Presente. muy bien. Amelia Carolina, ahí está. Ruth Presente. Merino. Ruth Merino. Presente. Ya la vi, Ruth. Tati, ahí está Tati, sí, ya la vi. Cedillos, también ya la vi por ahí, sí, ahí está. Cintia, muy bien. Luis, muy bien. Jennifer, Daniela, aquí ya la vi también. Y Catherine. Muy bien. Vamos a ver. Vaya, las capas del intestino, pues ustedes ya las dejaron muy claras. Repítanlas, por favor. ¿Cuáles son, Luis? Las 4 capas del intestino. Pues la mucosa, que Ajá. es la capa cerca de la luz de la tuba. Ajá. La submucosa, tenemos la muscular externa. Ajá. Y debido a que se encuentra en contacto con el peritoneo, tenemos la capa serosa. Vamos a ver, vaya, ahí quiero que veamos algo. La capa externa, esta es la pregunta ya. La capa externa del tubo digestivo, ¿puede ser o siempre es serosa? ¿O Pues, cambia en algunas veces? Cambia. Cambia. Ajá. Entonces quiere decir que en algunas ocasiones es serosa y en otras ocasiones es. adventicia. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? Ahí es la pregunta. ¿Qué es lo que hace que en algunas ocasiones sea serosa y en otras ocasiones sea adventicia? Supongo que sería la disposición del tejido peritoneal. Ajá. Y la posición de la estructura de la tuba, dependiendo de si se encuentra junto al peritoneo o si se encuentra adosada a estructuras que básicamente no están recubiertas de peritoneo. Exacto, sí, así es. Así es, o sea, realmente la serosa, o sea, la capa serosa es una capa de peritoneo, ¿qué? ¿Peritoneo qué? ¿Cuántos tipos de peritoneo hay? Lo acabo de decir en la clase que les subí hace poco. Hay 2 tipos de peritoneo, al igual que la pleura. Teníamos una pleura parietal, una pleura visceral. Ah, pues peritoneo también tenemos, un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Entonces, Okay. la serosa es un tipo de peritoneo visceral. ¿Verdad? Entonces, las estructuras que están por fuera de la bolsa peritoneal, ¿verdad? Por ejemplo, hay una parte del duodeno que está descubierta de peritoneo. Ahí lo que tiene es, ¿qué es, Luis? Adventicia. Es adventicia, correcto. Entonces, las partes que no tienen contacto con el peritoneo, lo que tienen es, ¿qué? Adventicia. Adventicia. Pregunta de examen. Es futura pregunta de examen. Muy bien, Luis. Ya tenés tu punto. Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Y cuál es la característica de la mucosa
el componente más abundante que tiene la mucosa, ¿cuál es? ¿O cuál es la característica de la mucosa? No que tiene moco, no que es húmedo, no, nada de eso. Dentro de los componentes, ¿qué es lo que más tiene? Células epiteliales. No, no, no. Eso es un epitelio, ahí no, no. Ah, bueno, ya que me dijo eso, ¿qué tipo de epitelio es, vaya? La mucosa intestinal. En su mayor parte, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Qué tipo de tejido es? ¿Ah? Ya que lo mencionó. Luis dijo algo, casi no se menciona, dijo. Casi no se menciona eso de los epitelios o de los tejidos propios de la mucosa, pero sí hay un tejido específico de la mucosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tejido más común o más abundante en el cuerpo? El tejido conjuntivo o tejido conectivo. Es tejido conjuntivo laxo. Esa es la característica de la mucosa intestinal. Pero ¿cuál es el componente más abundante? ¿Qué es lo que más tiene la mucosa, pues? ¿Cuál es la característica con otros tejidos? Con las otras partes de la pared de un intestino. ¿Qué será lo que más tiene? Queratina. No, No. no, no, otra cosa. ¿Cuál es la función de la mucosa? A ver, Luis, ¿tú qué lo diste? ¿Cuál es la función de la mucosa? ¿Qué proceso? Lubricación. Lubricación. Bueno, también tiene otras 3 funciones que son la secreción, ¿Ah? la protección ¿Sí? y ¿cuál era la otra? Secreción, protección y absorción. Absorción. Entonces, si tenemos 4 funciones fundamentales, todas englobadas en la mucosa, para poder hacer todas esas funciones que necesita ese tejido. Sangre. Y si necesita bastante sangre, quiere decir que es un tejido muy Vascularizado. vascularizado. Esa es la característica de la mucosa del intestino, es muy vascularizada. Solo la parte, no, esa la voy a preguntar después. La parte de absorción, hay 2 partes muy importantes de absorción en el tubo digestivo. Esas partes necesitan una gran irrigación. Entonces, la característica es que es muy vascularizada. ¿A quién le vas a dar el punto, Luis? A Jenny. Ah, vaya. Muy bien, cuídate a gripe. Vamos a ver, y la característica de la submucosa. ¿Qué tipo de tejido es la submucosa? ¿Qué tipo de tejido es la submucosa? También es tejido Digo conjuntivo, denso. bueno, Perdón, permítame. A ver, Ruth, ¿cómo que estaba No. diciendo? Ajá, Ruth, ¿cómo era? o sea, también es tejido conjuntivo, solamente que aparece como tejido conjuntivo denso. Tejido conjuntivo denso, pero ¿qué más le falta? Le falta el segundo nombre. Laxo. No, laxo es la No, no es mucosa. laxo. Es la mucosa. Denso irregular. No, no. Le falta, digamos que el denso es el último apellido, le falta el primer apellido. Ahí. Epitelio plano estratificado. No, tampoco. Eso ya es respiratorio. Ajá, Ruth. ¿No es un tejido conjuntivo colagenoso? No, tampoco. Tampoco. Conectivo.
No, ya me lo están diciendo, conectivo o conjuntivo, me están diciendo ya eso. ¿Qué más, Ruth? ¿Ah? Nada. No me acuerdo, o Oh, sea, en la información solamente aparecía así como tejido conjuntivo, denso, irregular. no. Vaya, una característica de la submucosa es que ya hay peristaltismo, ya hay movimiento en ella, pero ella no es un músculo. El músculo es característico, o sea, una de las funciones del músculo es el movimiento y a nivel del intestino, pues el peristaltismo, por supuesto. Pero la submucosa tiene un movimiento, tiene cierta motilidad, no es movilidad, es motilidad, cierta motilidad. Entonces, para poder desarrollar motilidad, tiene una característica en el tejido. Es fibroso y es elástico. Entonces, es un tejido conjuntivo, fibroelástico, denso, ¿verdad? Esa es la característica de la submucosa. Ruth, vamos a ver, Ruth, ¿dónde está? Ruth, yo no la hallo. Ah, Ruth no es mí. Vamos a ver. En la submucosa, hay presencia de glándulas, pero estas glándulas están ausentes en dos lugares. ¿Dónde son? ¿Cuáles son los dos lugares donde no hay glándulas? En la submucosa de todo el tubo digestivo. ¿Cuáles son, Luis? El intestino grueso. Hola. Sí, decime. El intestino grueso. Y... Seguro. Se las dejo de deber porque se las voy a preguntar. Vamos a ver. El plexo que encontramos en la submucosa, ¿cuál es? Hay dos plexos característicos del intestino delgado, desde el tubo digestivo. ¿Cuál encontramos en El de la submucosa es el plexo submucoso de Meissner. de Meissner? Correcto, es el plexo submucoso de Meissner. ¿Y Y, cuál es? No. Ajá, ¿qué me va a decir? Diga. ¿Cómo se llama? El otro plexo es el plexo mesentérico de Auerbach. Y ese también está en la submucosa. No, ese se encuentra en la capa muscular, si no me equivoco. Ajá, muscular externa. Externa, exacto. Va, ¿y cuál es la función del plexo de Meissner? Para que se gane el punto completo. Eh, Y aquí se explica lo que les acabo de decir. ¿Por qué tiene un fibroelástico denso? Aquí se explica eso. Sabiendo cuál es la función del plexo de Meissner. si no me equivoco, es la regularización de la función de digestión. No, no, la digestión no tiene nada que ver con las cosas, no. No tiene nada que ver. La función real, ¿verdad? Del plexo de Meissner es regular la motilidad de la submucosa y de la mucosa, lo que les dije de poco. Y además, tiene la función de regular la secreción. Las secreciones, ya sean glandulares, ya sean acinares, lo que sea. Esa es la función del plexo de Meissner. Es la motilidad, pero no, o sea, no tiene nada que ver con el peristaltismo en sí. El peristaltismo es un movimiento propio de la capa muscular. Eso tiene que ver con el otro plexo. Este plexo de Meissner tiene que ver con la motilidad de la mucosa y de la submucosa. Y además, tiene que ver con la regularización de la secreción de las enzimas o de los productos que se liberen en el intestino. Es Amelia. Amelia, ¿dónde la tengo? Aquí está.
Vamos a ver. ¿Cuáles son los nombres de los esfínteres del esófago? ¿Ah? ¿Cuáles son los nombres propios de los esfínteres del esófago? Los que no han contestado. ¿Ah? Fíjense que es una pregunta casi capciosa, porque sabiendo cuáles son los componentes ya se ven los nombres. ¿Cuáles son los nombres de los esfínteres? El esfínter esofágico superior e inferior. No, esos son nombres así comunes. El nombre propio de ellos, ¿cuáles son? Sí, son superior e inferior, muy bien. Pero los nombres propios, ¿cuáles son? Muy bien, tenía muchos esfínteres. No les creo, de veras no les creo. Vamos a ver. Eso lo había mencionado. Esofágico. ¿Con qué se une el esófago arriba? El tracto esofágico. Entonces está el cricofaríngeo. Cricofaríngeo. Sí, el primero el de arriba y el último. Esperen. ¿Cómo es eso de cricofaringio? ¿Ah? Y esa es una anastomosis que están inventando ustedes. ¿Con qué se une el esófago ahí arriba? ¿Ah? Con la faringe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Faringo esofágico. Esófago faringeo o faringeo esofágico. Muy bien, es el nombre del ¿cómo se llama? Esfínter superior. ¿Y del esfínter inferior? ¿Con qué se une abajo? Con el estómago. Con el estómago. Entonces, ¿cómo se va a llamar, Luis? Gastroesofágico sería, ¿no? Gastroesofágico. Ahora bien, pero ese nombre, ese esfínter en alguna literatura toma otro nombre. Va, esa es la pregunta, a ver quién se la gana. ¿Cómo se llama ese otro nombre? Nombre propio. Gastroesofágico o ¿cómo se llama el esfínter gastroduodenal? ¿Y cómo se llama el esfínter gastroesofágico? Preguntas de examen. Y preguntas de examen. Pregunta para punto y preguntas de examen. Ah. ¿Cómo se llama el gastroduodenal? ¿Alguien lo dijo aquí? ¿Quién habló de estómago? Habló de estómago y habló del esfínter gastroduodenal y dijo el otro nombre. ¿Qué es el esfínter? Pilórico. Pilórico, ese es el gastroduodenal. ¿Y el gastroesofágico? ¿Cómo se llama? Del cardio. El cardias, ¿verdad? Del cardia. ¿Quién fue? Tati. Muy bien. Cardias y píloro. Tati. Vamos a ver. ¿Cuáles son las partes del estómago? ¿Cómo se divide el estómago? Los que no tienen punto. Alexandra. Melissa. Jennifer. Catherine. El cardias. No. ¿Cuáles son las partes del estómago? Bueno, sí, el cardia es de una parte. Muy bien, vaya, cardia. ¿Cuál otra? Son 4 partes. ¿Cuáles son las 4 partes del estómago? Cardias, muy bien.
Este sería cardias, fondo, cuerpo y una parte pilórica. Píloro, vaya, muy bien. Ahora, la pregunta para ganarse el punto, ¿cuáles son las 3 partes de la mucosa gástrica? Esas son las partes del estómago. Pero la mucosa gástrica se divide en 3. Casualmente son de esas mismas 4. ¿Cuál es la que no es parte de la mucosa? Va, fácil. Me dijeron cardias, fondo, El cuerpo fondo. y píloro. El Entonces, fondo, ¿cuál es? porque hay una Ajá. mucosa del cardio, si no me equivoco, Sí. la mucosa del cuerpo, claramente, y hay una mucosa pilórica Una mucosa del cardias. del cuerpo y Ajá. la pilórica. Muy bien. Del fondo no hay. ¿A quién le va a dar el punto? Amelia. Ah, ¿quiénes no tienen? Catherine, Jennifer, Daniela, Cintia, Cedillos, Reyes Arevalo, Alexandra. Ah, Arévalo. Arevalo, Alexandra. Muy bien. Vamos a ver. Cuando hablaron del esfínter anal, hablaron de que las heces, o sea, antes de que las heces tengan acceso al esfínter anal, ¿a dónde se alojan? Porque las heces no salen automáticamente, aunque ya estén cerca del esfínter, no van a salir, a menos que pase algo en una parte terminal, que ¿cómo se llama? Un apéndice veriforme. No, y estamos bien lejos del esfínter anal ahí. Estamos lejísimos. ¿Cuál es la última parte del colon? Jóvenes. ¿Cuáles son las partes del colon? ¿Cuántas son? Son 4. ¿Cuáles son? Sigmoide. En orden. ¿Cuál va primero? Colon ascendente. No, y falta una todavía antes de ahí. ¿Cuál es? El que no ve. El ciego. El ciego. Muy bien. La siguiente. Colon ascendente. Luego. El transverso. Muy bien. El descendente. Muy bien. ¿Qué más? Son 4, les digo yo. No, es que yo tomé solo una, pero siga. Ajá, ¿vamos bien? El Descendente. sigmoide. Sigmoide, ¿sí? Y por último, pues el recto. El recto, ¿verdad? Entonces, en el recto hay una antesala, digamos, ya que ya tiene acceso al ano, donde está el esfínter anal. ¿Cómo se le llama a esa antesala? Ahí están las heces alojadas antes de ser expulsadas. Cuando las heces llegan a esa zona, ya no se pueden contener. O sea, el esfínter las mantiene todavía dentro, pero si hace más presión, se salen y no hay para dónde. ¿Cómo se llama esa parte? No tendrían que saberlo porque esto no es de micro, es de macro. Pero porque lo mencionaron, por eso se los toco el tema. Es la ampolla rectal. Ahí se llama, es la ampolla rectal. Vamos a ver. ¿Qué más les puedo preguntar? ¿Cuáles son las funciones del epitelio gástrico? ¿Cuáles son las 2 funciones del epitelio gástrico? Ah, Alexandra, usted ganó punto. Arévalo. Ah, pues no, ¿a quién se lo va a dar? ¿Quién Sí. no tiene? Cintia, Jennifer y Catherine. Cintia. Muy bien. Ajá. ¿Cuáles son las funciones de la mucosa, del epitelio gástrico?
¿Qué pasa en el estómago? No es la función digestiva y de absorción de nutrientes. El estómago no absorbe. No. No, el Ah, estómago no absorbe. le escuché otra cosa, bueno. No. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones de la mucosa gástrica, del epitelio gástrico? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que inicia en el estómago? Más bien, no se inicia porque ahí se continúa. ¿Con qué se inicia la digestión? ¿Qué inicia la digestión de los alimentos? Vaya. ¿Qué inicia la digestión del bolo alimenticio en la boca? ¿Qué es lo que Sería inicia? la secreción. Ajá, ajá. Siga, Cintia. La secreción de jugo sería, ¿verdad? ¿A dónde? ¿En el No. estómago? Ajá. Sí, Así. jugo. El jugo gástrico. ¿El jugo gástrico son qué? ¿Qué es lo que está compuesto? ¿De qué está compuesto el jugo gástrico? Va muy bien. ¿De qué está compuesto el jugo gástrico? ¿Ah? Ácido. Ácido clorhídrico, muy bien. ¿Y qué más? Está compuesto de una solución diluida de ácido clorhídrico, ¿Eh? enzimas protolíticas, Ujú, pexina, ujú. otras enzimas como por ejemplo renina, lipasa gástrica y muxinas. Principalmente las muxinas serían las muxinas neutras. ¿Cuál es la principal de esas enzimas? Si no me equivoco es la pexina. ¿Y para qué sirve la pepsina? Ya le digo, permítame lo busco. Ya le dije, lo voy a buscar en Wikipedia. ¿Para qué sirve la pepsina? Para digerir la Pepsi. No, mentira. La pepsina, ¿para qué sirve? ¿Cuál de los tres nutrientes principales, carbohidratos, grasas y proteínas, cuál de estos tres, de estas digestiones, inicia en el estómago? ¿La de carbohidratos? ¿La de grasas? ¿O la de proteínas? Y para eso sirve la pepsina. ¿Inicia la digestión de qué? ¿Proteínas, grasas o carbohidratos? De grasas. No, no. ¿De qué? Proteína. De proteínas, ¿verdad? De proteínas. De proteínas. A ver, Amelia, ¿quién le va a dar grupo? A ver, ¿quién le va a dar tema? Le va a dar punto, perdón. A Cedillos. Cedillos. Vamos a ver, Cedillos. Aquí está. Ufa. Vamos a ver. ¿Dónde son más frecuentes las glándulas de Brunner? Intestino delgado. ¿Dónde son más frecuentes las glándulas de Brunner? Duodeno y ayuno ilion. Duodeno. Duodeno. ¿Quién lo contestó? Jennifer. Jennifer, Daniela. Ah, muy bien. Otra. ¿Dónde son más frecuentes las placas de Peyer? Duodeno y ayuno ilion. ¿Ah? Duodeno y ayuno ilion. ¿Dónde son más frecuentes las placas de Peyer? Hacia el chiripón. Dale, Y hay uno. Y ayuno. Y ayuno. ¿Seguros? A ver, Catherine. ¿Dónde? Duodeno y ayuno ilion. 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 Muy bien. ¿Dónde se da la digestión? No, perdón. ¿Dónde se da la mayor absorción a nivel del intestino delgado?
Ya todos tienen punto. Investíguenla, porque va a venir en el examen. De las 3 porciones del intestino delgado, ¿dónde se da la mayor absorción? Y la otra que se las dejo de investigar para todos es ¿qué es lo que absorbe el colon? O sea, ¿cuál es la función de absorción del colon? ¿Qué es lo que absorbe más? ¿Cuáles son las características morfológicas del colon? También. Catherine las dijo. Son 3 características morfológicas del colon. Investíguenlas también. Bueno, vamos de nuevo, vamos después con ¿quién es? Alison. Así es. ¿Con quién vamos? ¿Con histología del hígado? Sí, doctor. Sí, doctor. Alison, sí. No, Jocelyn. Jocelyn, perdón, Jocelyn, perdón. Vaya, nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Ok. Va pues.